Sí. Quiero leer un verso nada más, Salmo 145:4, que fue lo que estuvimos diciendo al principio. Dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Salmo 145:4. ¿Lo pueden repetir conmigo, por favor? Que los niños pasan, van a tener su clase. Dice: generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Somos testigos de un Dios poderoso. Somos testigos de un Dios que con brazo fuerte sacó al pueblo de Israel y con brazo fuerte también nos sacó del pecado, porque muchos estábamos muy profundos y a muchos el Señor nos tuvo que sacar. Yo sé que esta palabra no va a cambiar, que nos motive a prepararnos, a capacitarnos, porque hay alguien que necesita de nosotros. Es que yo quiero compartir esta oportunidad. Voy a estar predicando una serie de una iglesia generacional y quiero que haga lo posible de estar los domingos para que usted pueda escuchar esta serie de mensajes. Una iglesia generacional. Hoy voy a tocar, el título es La herencia. Cuando hablamos de herencia muchas veces, ¿verdad?, estamos pensando, ¿qué me van a dejar? ¿Qué es lo que me dejaron a mí? ¿Y qué es lo que a mí me toca? Y muchas veces alguien dice: ay, no sé qué es lo que va a pasar cuando mi papá muera, porque aparecen hasta los que no. Y para muchos no es motivo de gracia, ¿verdad?, de alegría, porque las herencias traen muchos pleitos y conflictos. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de algo diferente. Las generaciones nacen en la eternidad, en el corazón de Dios. Ese Dios trino que nosotros alabamos es el que dispuso prácticamente establecer el orden generacional. La primera generación comenzó con Adán y Eva, una generación que tuvo sus altas y bajas, ¿verdad? Vemos que las generaciones comenzaron a darse de una por otra, y cada generación es responsable de pasarle a la nueva generación un legado. Es responsable de darle herencia, es responsable de transmitirle una generación a otra. El conocimiento, la experiencia real de la vida en Cristo también es parte de una generación cristiana que conoce a Dios. Tiene que darle a sus nuevas generaciones ese conocimiento, ese testimonio de que yo conozco un Dios poderoso. En la Biblia se menciona en Éxodo, que hubo una generación que no conoció a Dios. Una generación que los que nacieron en el desierto no pudieron ver los milagros que Dios hizo en Egipto, librándolos de las plagas, proveyéndoles protección en medio del peligro. No vieron muchos milagros y no fueron testigos. Y el problema fue que esa generación no conoció de Dios. Y entonces esta generación prácticamente tenían una desventaja en comparación de los que sí vieron todos esos milagros. Ahora usted y yo podemos decir: yo he conocido a un Dios de poder. Yo soy testimonio de un Dios de poder. Y cuando hablamos de que somos testigos, nosotros podemos ver que no podemos testificar de algo que nosotros no hayamos visto. No podemos testificar de algo que nosotros no hayamos vivido. En las disciplinas deportivas existe la que se llama la carrera de relevos. A mí, yo cuando estaba más joven, ¿verdad?, aunque no lo crean, también lo fui. Por si lo dudan. Me gustaba mucho el atletismo. Salto alto, salto largo, carrera de relevos. Me encantaba. Lanzamiento de disco, lanzamiento de... No, lo único que no hice de jabalina, porque no había jabalina.
pero lanzamiento de disco, lanzamiento de martillo, carrera de 100 metros planos, maratón, y todas esas disciplinas me gustaban a mí. Y cada deporte tiene su propia disciplina. La carrera de relevos es una disciplina que son 400 metros planos, es una carrera de velocidad. Y que cada persona tiene que correr 100 metros, es un equipo de 4. En este equipo, una persona comienza a correr y al llegar a cumplir sus 100 metros, hay alguien que está recibiendo, le llaman testigo, en español se llama testigo, ¿verdad? Una estafeta, pero le llaman testigo en español. Y entonces la persona recibe el testigo y corre sus 100 metros otra vez y se lo da nuevamente a la persona. Esa persona lo recibe y corre sus 100 metros hasta que se lo da al último. Y el último es el responsable en sí de llegar en primero, segundo, tercer lugar, depende de cuántos estén en la competencia. Amén. Quiero que mire esto, por favor, para que se ilustre más o menos lo que quiero presentar. Wow. Dele volumen. Va a ganar. No tiene volumen. Bueno. Él le trasladó. Puede ver cómo va corriendo cada uno haciendo su parte. Lástima que no tiene sonido. Se le pasó al otro carrito. Sí puede ver que cada quien está haciendo su parte, porque es responsable. Ahí están recibiendo los otros, que son responsables de sus siguientes 100 metros. Esa es una carrera de velocidad. Son 100 metros que tiene que correr cada persona. ¿Se da cuenta del esfuerzo? Ahí va el otro. In the lead. ¿Dónde se ve mejor, verdad? The medalist in the 400 meters has now got to beat the man who won it. Japan have the button in the hands of the man who was 8th in that final, Naoki Kitanani. And you can see that slightly hunched style of the Mexican Mendoza. Japan have the button in the hands of the man who was 8th in that final, Naoki Kitanani. And you can see that slightly crunched. El tercero que va es mexicano, por cierto. Mendoza Balcón that did him no harm at all in the 400. He came from right behind in the individual. He's got to do it again here in the team event. But South Africa still holding on. It's going to be an almighty scrap. Japan not out of it either. Neither are Poland. Here they come, and here he comes. The individual Balcón. Do it again. Mendoza Balcón. Ganó Mendoza, ganó México. Eso, cuestión de segundos. Pero yo lo que quiero que le ponga atención es que cada persona es responsable por su equipo. Si hay una persona que no va a hacer el esfuerzo completo, va a dañar todo el equipo. Para que un equipo pueda ganar, todos tenemos que poner nuestro esfuerzo. La enseñanza aquí en esto es de que usted tiene su responsabilidad en el mundo, tiene su responsabilidad de pasarle a otros, de hacer su esfuerzo máximo para entregar lo máximo, para que su familia pueda llegar un día a la presencia del Señor y llegar a la meta. Y no cuestión tanto de quién llegó en primero o segundo lugar, lo importante es que todos lleguemos. Esta ilustración quiero que la guarde tal vez para un tiempo cuando usted tal vez no se acuerde de lo que prediqué, pero que usted diga, yo quiero que mi familia llegue a la meta. ¿Lo puede decir? Yo quiero que mi familia llegue a la meta. Un día que llegue a la meta. La Biblia nos dice en Gálatas 4:7,
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, y el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Miren qué hermoso, qué hermoso. Yo decía esto y le he enseñado esto a la iglesia, que cuando en el tiempo que se habla de aquí, de una persona, de una adopción, es muy diferente al tiempo nuestro. En el tiempo que está hablando, cuando una persona se adoptaba, la persona ya no podía ser rechazada. Esa persona usted la tenía que de por vida. Una vez usted adoptaba a una persona, usted no podía rechazarla, decirle, ay, que fui a adoptar, mejor te vas por donde veniste. No, usted tenía que quedarse con esa persona. Pero la adopción que Dios ha hecho con nosotros, también la ha hecho permanentemente. Y si somos entonces, ya no somos esclavos del pecado, sino que somos hijos de Dios, y si somos hijos también somos herederos de Dios por medio de Cristo. La Biblia llama a los hijos de Dios que somos herederos. Hoy que comenzamos esta serie, me gustaría que usted ponga bastante interés en ver de que somos una generación con una gran responsabilidad delante de la sociedad. Delante de Dios somos responsables. No podemos perder de vista que la iglesia de Dios se mueve a través de las generaciones. Me llama mucho la atención, ahora me recuerdo, ya casi en el último trimestre del estudio, estábamos estudiando lo que era la cultura griega, la cultura greco-romana. Y en esa cultura estaba tan mal que esa cultura lo único que hacía prácticamente era la maldad como usted la mira ahora. Yo les decía que en ese tiempo el aborto era muy común y que las mujeres se casaran, estaban a los 11 años, 11, 12 años, las mujeres las niñas ya estaban para casarse. Estaba todo tan precoz que era muy común la pedofilia. Y esta cultura, todo lo malo que estaba pasando en la cultura, mientras que la cultura hacía todo, el evangelio crecía, porque en el evangelio a la mujer se le daba un estatus diferente. La mujer ya se podía casar cuando ya consideraba que era una buena edad, porque tenían algo más valioso que se llama el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos llamados a compararnos con lo que la sociedad está haciendo, lo que la sociedad dice que está bueno. La Biblia dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. No podemos regirnos por la ética, porque la ética cambia. Cuando cambian los años también cambia la ética. Estamos llamados a regirnos por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y para siempre. Los principios de Dios no han caducado. Los principios de Dios siguen vigentes. Y lo que quiere la palabra de Dios es que usted y yo seamos personas de bien, personas que sepamos lo que es el bien para nosotros y para los demás. Estamos teniendo generaciones que no conocen de Dios, generaciones que no tienen un buen ejemplo, no tienen un buen ejemplo a seguir. Si usted se va a la historia de nuestros ancestros, ¿qué es lo que vimos en nuestra cultura? Muchas cosas que la gente la miraba normal, sin embargo, no son normales. En mi pueblo hay mucha gente que son parientes de unos, pero no de otros, porque el papá de uno no es el papá del otro. Y dice uno, ay, de repente me metió las patas, hablé mal y dije, es que es mi hermana, pero solo de papá, es mi hermana solo de mamá, y es muy común. Y la gente dice, es que así se ve en el pueblo, hasta entre primos se casaban. Y entonces vemos eso como normal, pero la realidad no lo es. Y esta generación que nos ha tocado vivir, no estamos para llenar un vacío, estamos para hacer un cambio en las generaciones. Que las generaciones que nos sigan a nosotros tengan un buen ejemplo a seguir.
No estamos llenando el vacío en el tiempo, estamos cumpliendo una asignación divina que se nos ha dado. Y esto es importante. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿quién va a sufrir las consecuencias? No somos nosotros, sino que los que nos están siguiendo. Usted y yo no vamos a morir, y aunque no diga amén, para allá vamos. Unos más cerca que otros. No vamos a morir. Pero ¿sabe qué? Ese no es el problema. Nosotros vamos a descansar. Como dijo un hermano por allá, cuando yo me muera yo voy a descansar, que pague la deuda de mis hijos. Miren qué responsabilidad. Y después haciendo cargo, estoy viendo tamales, todo para entenderlo, porque en vida del cristiano nunca se preparó. No podemos vivir de esa manera. Tenemos que ser responsables, porque hay alguien que le va a tocar pagar los platos rotos. Por ahí dice una canción: toma chocolate y paga lo que debes. Pero muchos quieren tomar solo el chocolate y que otro lave la olla. No es así. Tenemos que ser responsables de que estas generaciones que nos vienen siguiendo tienen que ver en nosotros algo. Tenemos que dejarle a ellos un buen ejemplo, digno de imitar, digno de seguir. Mañana se celebra el día de Martin Luther King Jr. Muchos no van a ir a trabajar porque es feriado, ¿verdad? Mañana es un día. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que hizo él? Le dejó un legado a la generación afroamericana. Le dio un ejemplo. Aunque muchos de ellos no miramos que estén haciendo lo que hizo él, pero él les dio un ejemplo de cómo vivir. Él les dio un ejemplo de cómo en medio de tanta persecución y tanto problema que hubo, él les dio un buen ejemplo. Nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo, de dar un buen ejemplo. La gente que va a venir a los pies de Cristo, la gente que va a aceptar en esta iglesia, nosotros somos responsables, usted y yo somos responsables de enseñarle un buen testimonio, de darle un buen ejemplo a estas personas para que sean buenos cristianos también. Porque si no van a decir: pero si la fulana tal lo hace y dice que tiene 15 años en la iglesia. No. Estamos llamados a dar un buen testimonio, a dar ejemplo, de que vea que aquí lo que predicamos y lo que decimos lo estamos viviendo. Que seamos cristianos aquí, cristianos afuera, porque de eso se trata. La bendición es aquí adentro y afuera también, ¿verdad? Debe ser. Mire, lo bueno que Dios está trabajando en una reforma y ha hecho que se levanten hijos, herederos, con el deseo, el espíritu correcto de entender y hacerse responsables de manifestar y expandir y dar a conocer las verdaderas normas del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de que el reino de Dios es cuando la persona deja que Dios lo gobierne. Es entregar sus derechos, es entregar todo lo que usted es en las manos de Dios. Yo me rindo, Señor, yo me rindo. Eso es el reino de Dios. Y eso muchas veces no lo entendemos. Pensamos que el reino de Dios es tan complicado. Que el reino de Dios esté gobernando quiere decir que Dios es el centro de mi vida, que Dios es el centro, lo que a mí me rige. Porque se van a levantar muchas leyes que van a decir: esto está bueno, esto está malo, pero a Dios no lo toman en cuenta. Tenemos que entregarle a Dios nuestra voluntad. La pregunta es: ¿cuándo comienza la generación? Hay palabras que han sido traducidas como generación, todas ellas implican nacimiento. También la fuente, el origen, el linaje. Génesis es otra palabra que significa inicio, significa comienzo. La generación nace en la fuente y sabemos, la generación inicia, que ese inicio solo inicia en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las generaciones comienzan ahí, comienzan en Dios. La Biblia dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, porque ahí estaba el gen que Dios había puesto.
lo puso en el hombre para que fuera y le diera testimonio a las otras generaciones. Estas generaciones eran responsables de transmitirle el conocimiento de Dios a otras personas. Lamentablemente no lo hicieron. La intención de crear un hijo de linaje que todos pudieran ver la manifestación de generación a generación. Sabemos que esa imagen se interrumpió hasta que vino el tiempo del cumplimiento de Dios. Todas las generaciones fallaron. Noé falló, Lot falló, todas las generaciones fallaron. Y mire, yo quiero hacer esto para que usted entienda, porque muchas veces no hemos entendido que el pueblo de Israel tiene un gran compromiso y no lo ha hecho delante de Dios. El pueblo de Israel, Dios lo escogió para que fuera un ejemplo a las naciones. Digo, me haré un pueblo, le pondré mis estatutos, le pondré mis bendiciones, lo voy a bendecir, le voy a hacer esto, le voy a hacer otro. ¿Qué tantas bendiciones le dijo al pueblo de Israel? Sin embargo, Israel todo el tiempo fue rebelde, nunca obedeció y el Señor se enojaba. Es más, en Génesis 6:6 dice que a Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, y dice que le dolió en su corazón, porque el corazón del hombre era siempre hacer el mal. Y esa es una de las cosas que tenemos que darnos cuenta, de que todavía no ha cambiado, porque seguimos teniendo la naturaleza humana. Es muy normal que nos guste hacer más lo malo que lo bueno. Y nos dicen y nos regañan, y nos enojamos, nos molestamos, porque es que ¿por qué me llama la atención? La naturaleza de nosotros es como la del puerquito, ¿verdad? Y mire, el puerquito, usted lo baña, lo pone perfume y lo pone en un lugar bien bonito en su casa. Pues está comprobado que sí lo puede tener adentro de su casa, como un perro. Pero ni bien mira, lodo, a devanarse. A devanarse, esa es su naturaleza. Y la Biblia dice que nuestra naturaleza es pecadora. Y lo dice el apóstol Pablo. Dice, miserable de mí. Lo bueno no hago. Y lo que debo hacer, no hago. Y él dice, ¿quién me podrá liberar de esta naturaleza? Pero ¿saben que cuando damos la oportunidad que Dios nos transforme, aunque el lodo se vea tan agradable? No nos atascamos en el lodo, porque sabemos que tiene consecuencias. No porque nos vamos a ver cochinos, sino que porque no nos conviene. La verdad que es que tenemos que saber que servimos a un Dios poderoso, que sabemos que tiene bendiciones para nosotros y que las podemos perder, y no solo nosotros, sino que también nuestros hijos. Por eso que cuando Jesús vino, entonces vino a hacer lo que el hombre en el huerto del Edén no pudo hacer. Adán le falló a Dios, entonces Jesús vino y él cumplió e hizo todo lo que su padre le dijo que hiciera. Él arrebató al diablo toda la autoridad. Y él entonces nos mostró, porque es del linaje de humano, entonces nos demostró que humanamente nosotros también lo podemos hacer. Él dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque él era el Hijo de Dios, por eso es que lo hizo. Que viniera aquí a San Pedro y que allá por Wilmington, a ver si es cierto. Que vaya allá por La Bomba, allá por Chiquimulía, con la gente armada, a ver si es cierto. Y que vayan allá por Coatepeque, por donde quiera. La gente puede poner su lugar. Sí, como no le tocó vivir ahí en Santa Rosa, donde hasta con tortilla tiesa lo matan a uno. Ahí sí. Pero queremos nosotros justificarnos delante de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios nos ha dado las armas para que no caigamos, para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que seamos sal en el mundo, para que seamos sal. Ahora, no hemos entendido que esto de ser sal tiene un gran compromiso. Ahora, ¿sabe por qué no le ponemos mucha atención a la sal? Porque es muy barata. Usted va y le dice, ¿me traes 2 libras de sal? Está riéndose, usted,
$1 va a pagar y trae como 3 botes de sal. Pero no siempre fue así. La sal tuvo su valor. Cuando Jesús estaba hablando de que nosotros somos la sal de la tierra, estaba diciendo, ustedes son valiosos, ustedes son caros. No solo porque la sal se ocupaba para darle sabor a la comida, sino que para darle preservación a los alimentos, porque no había refrigeradora. Y entonces la sal era tan cara que a los que trabajaban en la carretera romana, construyendo las calles de Roma, del Imperio Romano, les pagaban con sal. Y por eso se llamaba salario. Entonces, por eso es que era caro. Para que le pagaran con sal, porque valía bastante. Pero el Evangelio se ha devaluado tanto que ahora decir soy cristiano, ah sí, ahora voy a ver en la fábrica, ahora voy a ver cuando voy manejando. Miren el cristiano cómo habla, mírenlo cómo le dice a sus hijos cuando sus hijos se portan mal. ¡Ay, hijo del diablo! Ay. Entonces quiere decir que el papá es el diablo. Muchas veces hablamos nosotros y no sabemos ni lo que estamos diciendo. Y estamos tirando maldición en nuestras generaciones. Y muchas veces hablamos cosas que no tienen sentido, y eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Pandillero vas a terminar. Y al poco rato viene el muchacho. ¡Tarán! Y se abre el pecho con un gran tatuaje, con un 13 en el pecho. Y usted dice, te hubieras puesto 18, es más alto. Y cuando la muchachita está haciendo las cosas malas, le dice, embarazada vas a quedar. A los 9 meses viene y dice, mamá, te tengo sorpresa, vas a ser abuela. Su boca tiene poder. Si usted va a hablar, hable bendiciones sobre sus hijos, para que sus hijos sean herederos de bendiciones. No hable negativamente de sus hijos, porque aunque usted no lo crea, eso se va a hacer. El diablo escucha y dice, ajá, ya lo dijo el papá, y el papá tiene autoridad porque es sacerdote, pero lo que está diciendo sobre su hijo, aquí le va. Y después, pastor, oren por mi hijo porque es pandillero, oren por mi hija porque ya no va a ser abuela y no estoy preparada. ¿Qué fue lo que usted habló? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué le heredó a sus hijos? No espero muchos amenes, pero las caras de sorpresa me dicen que tengo la razón. Eso lo estamos viviendo y muy común y en las iglesias. Hermanos, estamos llamados a hacer bendecir y no maldecir. Estamos viendo cosas que no nos agradan, bendigamos. Estamos viendo cosas que no queríamos, bendigamos. Porque eso va a traer bendición a su vida, a su familia, a sus nietos, a sus generaciones. Ahora, ¿qué significa la palabra herencia? Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmitibles o son transmitidas a los herederos o a sus legatarios. Pero ¿qué significa legado? Disposición legalmente formalizada de un bien o de una parte del conjunto de bienes hace el testador a favor de alguien y que debe ser respetada por el heredero o herederos. No es lo mismo un legado que una herencia. El legado es conforme a la herencia. No podemos heredar lo que no tenemos. Ahí te dejo mi cuenta en el banco, hijo. ¿Y cuánto tiene? No sé, porque solo la abrí. Yo trabajé en el departamento de crédito cuando conocí a mi amada esposa. Trabajaba en el departamento de crédito y mucha gente me llamaba y me decía, mire, mi crédito está tan mal y tantos puntos que tengo negativos, y yo que sepa, yo no le debo a nadie. Le pregunto, ¿alguna vez usted llenó alguna tarjeta de crédito para que le dieran crédito en alguna tienda? Sí, eso sí lo hago seguido. ¿Y se lo dieron? Sí.
¿Las abrió? No. Cuando usted le dan crédito y usted no lo abre, ni siquiera con $5 es un punto negativo. Si usted quería tener buen crédito, deje de andar haciendo eso. Las tarjetas de crédito son una bendición si usted las sabe usar. Y si no, van a ser una en contra suya. Muchas de las personas andamos abriendo cuentas por aquí y por allá, y de repente a nuestros hijos les vienen los cobros. Habla Señor. Lo que usted hizo de joven, lo que usted hizo en algún tiempo, sus hijos van a pagar las malas consecuencias o las consecuencias de lo que usted no pudo hacer bueno. Abrir cuentas. Andamos abriendo cuentas en todos lados. Tengamos cuidado con eso. A veces una herencia produce más conflictos que bendición. ¿Se dan cuenta de eso? Se murió don fulano, a ver cómo le va a la familia. Y aquellos que estaban muy tranquilos porque pensaban que les iba a tocar, y cuando le dijeron, es que no le dejó nada a usted. ¿Cómo? Yo fui el que más lo cuidé en que los últimos días. ¡Qué problema! Aquí escuché una historia de una persona que tenía mucho dinero, artista famoso, y cuando se murió no le dejó nada a ninguno de los hijos. ¿Sabe quién se lo dejó? A un gato. Y ese gato lo tenían que cuidar con mucho cuidado, porque era el heredero de toda la fortuna. ¿A quién? ¿Qué es lo que vamos a heredar? ¿Qué es lo que vamos a dejarle de legado a los nuestros? Cuando quiero comerme la herencia, dejaré a otros sin provisión. Tenemos que saber administrar. La herencia es dada para administración a las futuras generaciones. Es parte del legado que daremos a los que vienen detrás de nosotros. Y ese ha sido el problema de la iglesia. ¿Cómo vamos a pasar algo que desconocemos a las personas de otras generaciones? Excelente. Tenemos que conocer de Dios para poder darle a estas personas lo que nosotros conocemos de Dios. Es una verdad. Yo le estoy hablando verdades aquí. Yo quiero que usted piense. Esta palabra tiene que tener dos motivos. O lo motiva a usted o se enoja. Pero no va a quedar desapercibida esta predicación. ¿Sabe qué? Cuando no se tiene suficiente conocimiento, lo que va a pasar es que vamos a tener generaciones deformes que provienen de legados deformes. Por eso se necesita reformar todas las cosas para levantar generaciones saludables que caminen como hijos de Dios. Por eso Pablo quería asegurarse de que los hijos espirituales recibieran lo correcto. El apóstol Pablo se estaba asegurando, diciendo a los de Gálatas que estaban en lo correcto. Le estaba diciendo, mire, dice Gálatas 1:7, también digo que entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta que el tiempo es señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de recibiésemos la adopción. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu del Hijo, el cual clama, Abba Padre. Quiere decir que nosotros tenemos acceso a Dios. Abba Padre quiere decir papito. Es una expresión de como cuando su hijo se acerca a usted, ¿verdad? No anda con mucho protocolo. Padre mío, cómprame un Big Mac. Tanta cosa para eso. Le decir, papi, cómprame un Big Mac. No se hagas. Tenemos esa confianza de venir al Señor hasta los más pequeños detalles y decirle, papito lindo, te necesito ahorita. Voy a tomar una decisión, Señor, quiero que tú me ayudes. No necesitamos tanto protocolo. Ay, es que no sé orar, dicen muchos. Amén. Y en el teléfono se pasan horas hablando. Amén.
Y nos ponemos a orar. Y dice, ay, ponga otro de aquel que tiene más tiempo. Otro que fluye en palabra. Yo no soy tan bueno para palabra. Yo no sé si esto le pasa rozando a usted. Yo no lo estoy diciendo por nadie. Pero lo que sí le puedo decir es que todos tenemos acceso directo a Dios y decirle, Señor, tengo esa necesidad, ayúdame por favor. Señor, mis hijos están en esta situación, quiero que me ayudes por favor. Ser específico con Dios y decirle, Señor, tú conoces a mi hijo y también me conoces a mí. Tú sabes que se me sube rápido el moche. Para los que no saben, el moche es la avena. En Guatemala dicen así porque cuando usted pone a la avena, sabe que la avena está, cuando está hirviendo, ¿verdad? Usted puede estar muy tranquilo. Cuando de repente, dice, ¿dónde salió tanto? Hay gente que son así, bien pacíficos. Pero cuando se enojan parecen avena. ¿Verdad? Mecha corta, dice por ahí. Le pone el fosforito y corre rápido porque si no, se le truenan los oídos. Precisamente, nosotros tenemos que venir delante de Dios porque sabemos quiénes tenemos como herederos y sabemos cómo somos nosotros. Tenemos que ponernos en los zapatos del que va a recibir. Los hijos de Dios no caminamos bajo la operación de este mundo, caminamos bajo la libertad de Cristo. El peor problema que puede tener una persona es no darse cuenta de su propia esclavitud. Nosotros somos esclavos de lo que nos domina. ¿Qué es lo que lo domina a usted? Ay, es que esos postres de Portos. Estoy a dieta, Señor, pero es que esos postres, esas de fruta. Estoy de dieta, pero tentación, ¿verdad? Y alguien ya, no estoy hablando para que usted se vaya para allá, porque no me está pagando por eso. Pero ¿qué es lo que nos está dominando? Yo le pongo un ejemplo, porque puede ser que hay áreas en nuestra vida que nos están dominando y nosotros somos esclavos de lo que nos domina. La Biblia nos dice que Dios, a través de Cristo, nos ha dado la libertad para que ya no nos dominen esas cosas. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Usted es libre, y hago la aclaración. Hay gente que dice, pero Jesús me hizo libre, pero para hacer lo bueno. Amén. Dios nos ha hecho libres para que hagamos lo bueno. Porque antes, aunque quisiera, no podíamos. Usted ha escuchado mucha gente que dice, yo quisiera dejar la droga, pero no puedo. Yo quisiera dejar de hacer las cosas que hago, pero no puedo, porque es esclavo. ¿Por qué hay esclavitud? ¿De qué forma Cristo nos hace libres? Nos pregunta qué nos tenemos que hacer. ¿De qué manera Cristo nos hace libres? Es cuando ya no tenemos necesidad de hacer las cosas que hacíamos antes, porque ahora ya tenemos libertad. A mí me han preguntado, ¿y por qué ustedes no toman? Porque no lo necesito. Porque antes era bueno para el levantamiento de tarro. Y mire que me costó. Yo miraba cuando otros y se me hacía agua la boca. Y era de aquellos que siempre traían un limoncito por si se presentaba alguna emergencia. Pero cuando Dios me libertó, y sabe que lo que Dios hizo conmigo, porque me gustaba mucho y yo no podía dejar de tomar. Yo estaba en alcoholismo ya. Estaba en alcoholismo, yo no podía dejar de tomar. Siempre en mi casa podía faltar cualquier comida, menos la cerveza. Y me preocupaba por todo eso. Tuve que pagar bastante dinero porque me agarraron 2 veces manejando y tomando. Yo sé lo que estoy hablando. No lo tomen tan a la ligera. ¿Y sabe qué? Llegó el momento cuando yo no podía dejar de tomar. Y me traía hasta consecuencias graves. Pero el Señor supo cómo hacerlo. Amén, gloria a Cuando Dios. yo comencé después que quería tomar, me agarraban unos cólicos estomacales.
que no me podía enderezar. Y cada vez que lo hacía, no podía levantarme y no podía hacer nada. Aunque me gustara mucho, el dolor era más fuerte. Y se fueron las ganas de tomar y también se fueron mis cuates. Porque mis amigos, es que decían, no, es que les decía, es que yo, bueno, vamos a echar las cervezas, porque en mi apartamento ahí iban. Y dice, ¿cuándo vamos a echar las cervezas? No, es que no tomo, no importa, nosotros sí. Y miren, cuando dejé de tomar, se me fueron muchas amistades. Pero yo creo que fue la oración contestada a esa petición que decíamos, y líbranos del mal. Amén. Y se fueron, y ¿sabe qué? No lo necesito ni lo necesité. El problema está que en ese tiempo eran mis amigos. Por eso es que Dios nos liberta y Él sabe la forma como liberarnos de esto. Usted dígale al Señor, Señor, ayúdame en esto. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no andamos pecando, ya no estamos muertos. El muerto no huele tan bien. Éramos esclavos de la ley. Precisamente el pecado es lo que nos lleva a la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que para resolver el problema de la muerte había que resolver el problema del pecado primero. Ahora, para resolver el problema del pecado había que ir a aquello que producía el pecado. Y 1 Corintios 15:56 dice, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley del pecado su poder. El apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne. No se menciona qué fue, pero me imagino que era una debilidad que el apóstol tenía. Y dice que ya le había dicho al Señor que lo librara de eso. Pero le dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. ¿Hay alguna debilidad que usted tiene? Amén. Es donde Dios se va a manifestar. Amén. La debilidad que usted tiene, en el momento cuando le da a Dios el control absoluto, en esa debilidad Dios se va a manifestar y usted va a ver, decir, wow, lo que Dios está haciendo a través de mi debilidad. Y Dios no estoy diciendo ni poniendo nombre, usted sabrá lo que Dios le está diciendo, que cuál es su debilidad. En esa área, usted dele la gloria a Dios. En esta área, usted le va a decir al Señor, Señor, entrego mi debilidad, porque diga el débil, fuerte soy. Romanos 5:13 dice, es cierto que la gente ya pecaba antes que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía la ley para violar. Si usted no sabe la ley, usted es ignorante de la ley. Pero si usted sabe la ley y no la cumple, usted es violador de la ley. ¿Sabía eso? Ahora, la ley no se hicieron para hacernos la vida imposible. Es que quiero llegar rápido y pusieron 70 y es muy poquito. Hubieran puesto 100 por lo menos. Y muchas veces vemos a la gente en ese estilo, queriendo que nos pongan las leyes que nos convienen y que nos gustan a nosotros. Pero generalmente es lo que no nos gusta, lo que nos trae a nosotros problemas, porque es donde podíamos matar a otros, es peligro para alguien más. La ley se hizo para nuestro beneficio. El apóstol Pablo dice que la ley es bendita. Si no hay ley, no hay falta. Cristo vino a cumplir la ley para que tú y yo disfrutáramos la libertad de vivir sin la ley y del pecado. Ahora, la realidad es que no fuiste libre de la ley para ahora vivir esclavo de conductas pecaminosas. Porque muchas veces el Señor nos libra de pecado, nos libra de todo, pero venimos y nos dicen, no haga esto, no haga lo otro, no haga aquí, no haga allá. Nos están poniendo esclavos otra vez. Y esto lo estábamos hablando en el libro de Hebreos. El que escribe el libro de Hebreos dice que cuando nosotros, como cristianos ya,
no hacemos las cosas porque el Espíritu Santo nos hace que no las hagamos, nosotros estamos tomando la Biblia como que si fuera ley también. Entonces yo voy, porque la Biblia lo dice, ¿por qué no le quitamos esa página que tan mal que cae? Es que la Biblia lo dice, y entonces yo no estoy con alegría haciendo las cosas, sino que estoy enojado. Lo estoy haciendo, pero no lo estoy haciendo de corazón para el Señor, porque no he entendido que es el Espíritu Santo el que pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted está aquí es porque el Espíritu Santo puso en usted el querer venir a la iglesia. Amén. Y usted está disfrutando de la presencia de Dios. Pero si a usted lo trae a regañadientes, su actitud va a ser muy diferente. ¿Qué va a decir el pastor? No se preocupe qué es lo que digo yo, cómo se siente usted delante de Dios. Porque yo no quiero que usted se sienta esclavizado de la iglesia. Aquí tenemos que venir libres. Mi alma te alaba, Señor. Yo que vengo aquí entrando por tus atrios con alabanza, con acción de gracias. Señor, gracias por estar aquí. Mi actitud es diferente. Y gozamos el tiempo. Para terminar, yo quiero decir esto. Gálatas 4:7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como hijo de Dios te ha hecho también heredero. El legado traspasado a nosotros, formamos parte de la generación. Mire, cada generación es diferente. Yo soy el último de los baby boomers. De los 70 por ahí está. Soy casi el último. Pero cada generación es diferente. Después está la generación X, la generación Z. Ahorita lo que están en la generación alfa, los de 7 para abajo, son de la generación alfa. Y cada generación es diferente a la otra. Están los mileniales, que es una generación diferente. ¿Y qué es lo que hacen estas generaciones? Hay cosas que entre ellos se entienden que lo hacen, porque es una generación que está acostumbrada a eso. Los mileniales todo lo cuestionan. Los mileniales todo lo cuestionan. ¿Por qué? Tiene que tener lógica. Pero ¿sabe qué? Usted y yo somos de la generación que conoce de Dios. Y estamos llamados a transmitir a nuestras generaciones lo que es el temor de Dios. Estamos llamados a marcar la diferencia en esta generación que no conoce de Dios y que nos ha tocado vivir en este 2024. Estamos llamados a seguir marcando que lo que fue pecado hace 2000 años sigue siendo pecado ahora. Estamos llamados a vivir en libertad de vida, a vivir en la libertad que el Señor nos ha dado. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como hijo te ha dado también a ser heredero. Hebreos 9:16 dice: ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia cuando de la muerte de la persona, mientras viva que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Para que pueda haber, la persona tiene que morir. Y por nosotros murió Cristo en la cruz del Calvario. Y con esa muerte, con el derramamiento de su sangre, nos ha hecho herederos de sus promesas. Nos ha dado bendición hasta que sobreabunde. La muerte de Cristo aseguró que la iglesia viva en las promesas cumplidas de Dios y en la herencia que nos entregó para ser una gente que estemos viviendo a la imagen de Dios y que lo transmitamos de generación a generación. Solo los que entienden que su estado pasado era de esclavitud podrán valorar la libertad de Cristo. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos ha libertado del pecado. En conclusión, yo les digo esta mañana, a través de Cristo somos herederos de muchas bendiciones. No limitemos a nuestras futuras generaciones a esas bendiciones. Somos los responsables de pasar el conocimiento, el testimonio y la bendición a los nuestros. No cometan los mismos errores que nosotros cometimos. No limitemos a los nuestros a la falta del conocimiento de Dios. Usted es el responsable de sentarse con sus hijos y de enseñarles la palabra. Usted es el responsable
de que en su casa, cuando haya necesidad, se tomen de la mano y digan, no hay dinero, pero yo creo en un Dios de poder, un Dios que suple. A ver, mi hijo, ven, vamos a estudiar, vamos a leer la palabra y vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que supla. Usted le va a estar enseñando que usted depende de Dios. Este fue un error que nosotros cometimos, y yo lo digo y me lamento. Cuando estábamos pasando por crisis, ¿sabe qué fue lo que pasó? A mis hijos no les dije nada, y solo estábamos nosotros con la tensión, la presión, y Dios fue fiel, Dios suplió, pero mis hijos no supieron de eso, porque nunca los tomé y decirle, vengan mis hijos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios supla, porque ellos, como no supieron eso, no tuvieron esa experiencia de conocer a Dios que yo conozco. No tuvieron, lo limitamos de que conocieran a Dios, el Jehová Jireh, el Jehová que provee, el Jehová que es nuestro sanador. No tuvieron esa experiencia. Si usted está pasando por una experiencia donde está limitado económicamente, es una oportunidad para que usted le enseñe a sus hijos lo importante que es venir y orarle a Él, y como familia decir, nosotros creemos que Dios va a suplir. Muchas veces los padres, con tal de que los hijos no se den cuenta, están hasta yendo a pedir prestado, y cuando le compran las cosas, el hijo, eso no quería yo, eso no fue lo que yo pedí, lo que yo quería no me marca. Estamos creando generaciones que no conocen a Dios, y hay un peligro, porque si esas generaciones no conocen de Dios, ¿qué le van a dejar a sus generaciones? Hermano, ese es un mensaje para pensar. No le quite la bendición a sus hijos de que conozcan a Dios. Esta mañana piense y diga, he cometido errores, mis hijos solo vienen y me piden, pero esta vez yo le voy a decir, ven, te voy a llevar a quien yo le pido, te voy a enseñar a quien yo le pido, te voy a enseñar a que pesques, no te voy a dar el pez, ven y pesca conmigo, porque si usted se le da el pescado se lo va a comer y va a tener más hambre después. Pero si usted le enseña a pescar, usted le va a enseñar que hay un Dios que siempre provee, un Dios que en el desierto fue fiel para sus hijos, también para usted lo ha sido. No limite a sus hijos, a sus generaciones, a las bendiciones que usted ha recibido. Vaya y enséñele que usted tiene un lugar donde va cuando tiene necesidad. Usted está pasando una situación difícil, es tiempo, este es el mejor tiempo para que le diga, ven, vamos a buscar al Señor. Y cuando Dios conteste, usted le diga, ¿te das cuenta? Por eso creo en Dios, porque Dios me contesta. Por eso yo creo en Dios, porque Dios ha sido fiel. Haga un hábito. No se siente a la mesa y no comience a comer hasta que no hayan orado y le dado las gracias a Dios por ese alimento. Y usted verá que nunca va a faltar el alimento. Y el día cuando ellos se casen en sus casas, aquí nadie come hasta que no se dice amén. Principios que cambian, generaciones que necesitan conocer a Dios. Dios quiere en este tiempo personas con relación personal con Dios, no de que me contaron, sino que yo lo viví. Yo soy testigo. Cuando con mi padre nos sentábamos a pedirle a Dios, porque no había que comer. Cuando menos pensábamos, una persona llegaba, gloria a Dios, Señor contestó la petición. No podemos dar lo que no tenemos, pero si tenemos, compartámoslo con los nuestros. ¿Por qué no inclina su cabeza? Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Gracias, Señor, porque has provisto. Porque esta semana pudimos comer. Porque esta semana tuvimos un techo. Porque estuvimos calientitos. Porque estuvimos que beber. Porque el Señor todavía tiene a nuestros hijos y los tiene sanos.
Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Padre, porque podemos decirte confiadamente que tú has sido bueno por mi generación y yo quiero que tú bendigas a mi generación también. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Aquí hay un pueblo agradecido contigo. Te bendecimos, Dios. Gracias porque estas generaciones, Señor, conocerán a un Dios poderoso, a un Dios provisorio, a un Dios que tiene en control mi vida y la vida de mi familia. Señor, gracias. Te alabamos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.